iniciando en esta oportunidad el módulo número 2, que es una realidad terrena que entra en la historia de la salvación, y tenemos en 5 horas que hacer un recorrido por 3000 años de historia. Entonces, pues no está fácil ni para el expositor ni para nosotros que tenemos que asimilar todo este conocimiento. Les invito entonces a que iniciemos con nuestra oración. Voy a compartir la pantalla y nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio, para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu, tú les encomiendas. Por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia, como una llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Pues nos encomendamos a Jesucristo, a la Virgen, que nos dé el don de la perseverancia en este curso y que nos permita que todo el conocimiento que podamos adquirir, ponerlo al servicio de nuestros hermanos y nuestras comunidades. Que así sea. Pues muy bien. Esta semana, el módulo que tenemos por delante es muy hermoso. Pues la tarea que tenemos en estas sesiones es poder adentrarnos en lo que es el misterio del matrimonio, descubrir la gracia que hay en él, aplicarla en primer lugar pues en nuestros propios matrimonios, y todo lo que aprendamos y logremos comprender, ojalá que con testimonio, pero también de palabra, podamos contagiarlo al mundo, porque particularmente los jóvenes hoy en día de lo que tienen apetito es de redescubrir qué es lo trascendente y lo bello que hay dentro del matrimonio, y ver testimonios vivos, ver matrimonios sólidos, alegres, que quieran realmente contagiar y que se les antoje vivir estos matrimonios. Voy a presentar a nuestro expositor, que nos va a acompañar en estas 3 sesiones esta semana. Es el doctor Óscar Perdiz Figueroa. Él es licenciado en teología, licenciado en filosofía, y también es doctor en teología del matrimonio y la familia por el Instituto Juan Pablo II de Roma. Y sin mayor preámbulo, porque el tema que tenemos es bastante largo, los dejo entonces con Óscar Ortiz y les cedo la palabra. Óscar, bienvenido, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, yo feliz y agradecido por la invitación de compartir con ustedes esta reflexión que es absolutamente urgente en el día de hoy. O sea, saber dónde estamos, porque estamos rodeados de técnicas y actividades y muchas veces nos quedamos en el tener, otras veces en el hacer que tenemos que hacer, pero si no tenemos un ser dentro que comunicar, pues qué tipo de vamos a dar. Entonces nos vamos a concentrar en esto. Y bueno, para no alargarme mucho, en una introducción, el temario que vamos a ver, los temas que vamos a ver en estas 5 horas, son primero una base antropológica de la que no nos podemos desconectar. ¿Qué significa la base antropológica? Bueno, pues
la parte humana, o sea, ¿qué es lo que vemos en la evidencia? Dejar de aprender y más bien interpretar, eh, porque bueno, aprendemos un montón de falsedades y además otras cosas que hemos aprendido se nos han olvidado. Así que se trata, para verdaderamente entender lo que es el matrimonio, pues verdaderamente ir o partir desde la evidencia. Nos vamos a mover más en el campo de la teología, pero la teología presupone siempre la realidad, o sea, la evidencia, el sentido común, o dicho de otra manera, la filosofía. Por eso, siempre, antes de estudiar teología, se estudia filosofía, para tener los pies en la tierra y tener un contacto real con la realidad, o sea, darnos un baño de realidad que no nos hace mal en la actualidad, porque en la actualidad pues hay algunas características. Estamos como sociedad pues desconectados, parece que estamos conectados a todo, pero estamos desconectados de la realidad. Somos como sociedad una sociedad emotivista que decide las cosas por emociones, entonces la gente como se casa por emoción, se divorcia por emoción. Y bueno, Bendito sea Dios. una tercera, una tercera característica de muchísimas de nuestra sociedad es el narcisismo, es decir, pues un absoluto individualismo. Creemos que estamos hechos para nosotros mismos y que todos los demás se tienen que poner a nuestro servicio. Entonces, estas cualidades de nuestra sociedad y otras muchas, pues justamente hacen en muchas personas pues casi imposible pues aquello a lo que hemos venido, que es la vocación a amar. O sea, entonces, lo que nos proponen las escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la reflexión que se ha ido madurando a lo largo de la Iglesia, es que el ser humano es un ser de alianza. No estamos hechos para el fracaso, ni para la tristeza, ni para la soledad, ni para una vida malograda, sino que estamos hechos para la relación. Y esa relación es un evangelio, evangelio significa buena noticia. O sea, la relación en la actualidad nos la presentan como como un obstáculo para mi autorrealización. Entonces se presenta el matrimonio de manera bastante negativa y nosotros los católicos no es que hayamos mejorado la situación, muchas veces subrayamos más los aspectos, digamos, de reto negativos y pues nos ha faltado presentar el matrimonio de manera absolutamente nueva, como lo presentaron desde el inicio los apóstoles y todos los que siguieron después, como verdaderamente un evangelio, como una buena noticia. Bien, entonces esto es lo que vamos a ir descubriendo y ya así les quise poner el esquema que vamos a seguir porque pues aquí ya tenemos algunas palabras clave de cómo se concibe el matrimonio en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de ir por la historia, pero aquí recogiendo conceptos o ideas que nos puedan ayudar para darnos un panorama general. Entonces, en la concepción del Antiguo Testamento, y bueno, de la Biblia en general, el ser humano es un ser de alianza, alianza horizontal. Estamos hechos para una alianza con el otro. Alianza es un pacto amoroso, no es nada más un contrato, ni un pacto nada más, es un pacto amoroso. Horizontal significa, pues, entre los sexos, entre lo masculino, o sea, entre varón y mujer, Ish e Ishah, que los dos son Adam, o sea, Hadama, el barro, están hechos para ser una sola carne, o sea, una unidad entre sí. Y esto pues no se entendió desde el inicio, eso pues, se fue madurando poco a poco. Por ejemplo, hay una época dentro de las escrituras, en torno al Sinaí, en torno a la salida de la tierra prometida y después a la entrada, perdón, a la salida de Egipto y a la entrada a la tierra prometida, que es cuando cuajan las colecciones de leyes. Bueno, pues ahí también obviamente surgen las leyes que se refieren a cómo gestionar la sexualidad. Porque este es el problemón, viene de abajo. El matrimonio está sostenido, o debería, en el amor en la sexualidad en un concepto de persona. Entonces, bueno, pues ahí se va y se llega a la conclusión de que la virginidad
es absolutamente necesaria y custodiable para poder emprender un proyecto amoroso. Hago un paréntesis, así nos salimos un poco de la Biblia, nos vamos al mundo griego. Los griegos decían, para que las personas sean verdaderamente un beneficio para el Estado el día de mañana, tenemos que formar en la sexualidad desde niños. O sea, no en cosas sexuales, sino formar en la voluntad, la inteligencia, el esfuerzo, la convivencia. ¿Por qué? Porque si tú no formas en el propio dominio a una persona, pues el día de mañana va a ser una desgracia para todos y eso no lo queremos. Y bueno, pues eso lo vemos en la actualidad. O sea, nos falta mucho de griegos y mucho de la Biblia. Regresando a la Biblia, ellos tenían más o menos, en esa época estoy hablando de 1300 antes de Cristo, tenían una concepción parecida. A ver, si tenemos una unidad en nuestra gran familia, que es lo que nosotros llamamos pueblo de Israel, que en la Biblia no se dice pueblo, se dice casa o familia de Israel, verdaderamente tenemos que formar. Y eso comienza con, bueno, las virtudes que llevan a la virginidad. Ya tocaremos eso. Otra maravilla que hay en las escrituras, en las costumbres, que se va a establecer después, es bueno, de definir etapas en la historia amorosa de las personas y no como hoy, que la gente va así al tuntún a ver a qué cae, a ver qué dicen las hormonas, a ver qué dice Dios, a ver qué dice el tiempo. No, ahí se definen etapas y bueno, vamos a ver cuáles son esas etapas hasta formar propiamente el matrimonio. Y ya casi al final del Antiguo Testamento se llega a la maduración teológica de lo que es el matrimonio, entonces se escribe el Génesis por el año 500. Bueno, hay trozos del Génesis que se han ido escribiendo desde antes, pero lo que nosotros llamamos o sea, los primeros 11 capítulos, que tienen un carácter especial, de relato casi mítico. Bueno, pues ahí vamos a ver, vamos a subir y ahí vamos a descubrir que el matrimonio no es desde luego que no es un invento humano y que no es tampoco una realidad humana ni biológica ni para prolongar la especie, sino que hay un proyecto divino sobre él y es el lugar a lo que vamos a subir. Entonces somos seres de alianza horizontales, porque somos sexuados, llamados al amor, y el espacio natural del amor es el matrimonio. Y después pasaremos al segundo gran punto, y es que hay una convicción en toda la Biblia y que está presente desde el Antiguo Testamento, y es que somos seres de alianza vertical. Estamos llamados a una alianza esponsal, los seres humanos, con Dios. O sea, esponsal significa, pues, de esposos, o sea, como suena, nupcial, y vamos a analizar cómo era un casamiento judío para ver, ya con algunos momentos de maduración, cómo va entendiendo Israel, cómo se va entendiendo a sí mismo femeninamente. O sea, la comunidad de Israel se entiende como la esposa de Dios. Y por eso la iglesia se concibe a sí mismo como esposa. Y aquí ya tenemos dos grandes conclusiones, y es que el modelo del amor no es el hombre, sino Dios. Entonces, aparece ahí, en esta historia de Dios como esposo e Israel como esposa, aparece pues algunas características o propiedades del amor de Dios. Y para concluir con una de las grandes convicciones que hay en las Escrituras, y es que, sobre todo en la época de Salomón, bueno, donde nace, pero que se va a quedar para siempre, y es que el cuerpo humano no es un animal ni algo biológico, nada más, sino que es ante todo un templo. Esto es una figura bonita que se le ocurrió a San Pablo, no, es una convicción. Cuando Cristo dice, en este templo, lo está diciendo en serio. Cuando Borellino, y bueno, ya tocaremos algunos puntos. Bien, entonces ahora vamos a la introducción antropológica, pero vamos a hacer un ejercicio eh, para superar nuestros hábitos eh, de aprendizaje. Un segundo. Bueno, voy a dejar de compartir para compartir
un videito que espero que nos ayude, con el cual vamos a hacer un ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? Pues en que en lugar de aprender, vamos a tratar de interpretar. Vamos a ver una pequeña obra artística de patinaje sobre el hielo de una pareja. Entonces, cada uno de nosotros váyase preguntando, a ver, ¿qué es la persona? ¿Cómo la definiría como una sola palabra? Porque esta es la base sin la cual no podemos hacer teología. Por eso estamos comenzando con esto. Ok, entonces el ejercicio es eso, en hacer de cuenta que somos como marcianos que llegan a la Tierra y nos han preguntado que, bueno, ¿qué es la persona? ¿Cuáles son las propiedades de la persona? Las características, ¿a qué está llamado? Y bueno, pues eso vayan anotando ahí, frases, o sea, pero palabras clave, no grandes discursos, anótenlo en sus cuadernos o en sus apuntes o donde tengan para una vez que hagamos este ejercicio ya irnos al Antiguo Testamento, porque es la metodología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No inventarse las cosas, sino a partir de lo que se ve, pues sacar unas conclusiones, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver este ejercicio de Vanessa Morin y James Cyprès. Muy atentos. Fíjense, vamos a parar aquí un momentito. Vean qué interesante. Espero que nos esté gustando, además, porque si tenemos que además disfrutar la realidad tal como es. Bien, ¿qué hemos descubierto hasta ahora? Pues a través de esta maravilla de arte, pues siguiendo la evidencia y no las consignas, no las ideologías, la evidencia significa que se ve desde fuera. Bueno, ¿qué podemos deducir que es la persona? Pues la persona es, la primera cosa es que es corpórea, eso es evidente, ¿no? La segunda cosa es que por el hecho de ser corpórea es sexuada. O sea, nadie puede negar que toda persona, absolutamente toda persona, independientemente de lo que diga o lo que le digan o lo que le hagan aprender o lo que le hagan repetir a lo tonto y sin pensar,
toda persona absolutamente es sexuada. Y ser sexuado significa que estamos colocados biológicamente en uno de dos polos, pero la sexualidad humana no es nada más biológica, ni mucho menos, sino que tiene muchas capas arriba, algunas que dependen absolutamente de la persona. O sea, podemos deducir que en las personas, o sea, lo sexuado en la persona tiene una dimensión biológica, fisiológica, tiene una dimensión cultural, o sea, lo que aprendemos de lo que es lo masculino, lo femenino, y eso pues cambia a lo largo de las épocas, y una dimensión absolutamente biográfica, o sea, lo que tú, la identidad que tú terminas teniendo, la manera como tú vives sexuadamente tu vida. Entonces, sexo no es nada más biológico, sino que tiene estas tres dimensiones. Y aquí vemos, pues, vemos algo de las tres dimensiones. Desde luego que vemos algo de la biológica, pero no estamos viendo ni las células, ni las hormonas, ni ¿qué otra cosa? Los órganos sexuales, porque los seres humanos vamos vestidos por una cuestión cultural, etc. Vemos las dimensiones culturales, es decir, lo que se concibe como tal, lo que ya dije, y alcanzamos a ver algo de la dimensión biográfica, pero eso pues es un misterio que nos lleva a que la sexualidad es problemática. Es evidente también que la sexualidad es problemática porque, bueno, ¿cuáles son los tres grandes problemas de la sexualidad? Para no extenderme mucho y resumirlos eso en tres. Uno, la procreación. La procreación no es como en los animales o en las plantas, algo que se da por sí solo, por instinto, sino que pone un montón de problemas a las personas. Ustedes podrán poner miles de ejemplos, como no, en esta sesión no vamos a hablar de sexualidad nada más, sino del matrimonio y las escrituras. Bueno, pues enumerar nada más. Bueno, piensen, váyanse a casa, bueno, de hecho ya están en casa, pero piensen, a ver, ¿cuáles pueden ser los problemas de la sexualidad en cuanto a procreación? Hay infinitos. Bueno, el segundo es el deseo, porque es a través de la sexualidad, a través del cual nos enamoramos, es a través de la sexualidad que surge el amor, la atracción, el gusto, el deseo, ya después, pues, lógicamente, el deseo es todo un capítulo que pues, tiene que ser educado. Y el tercer gran problema de la sexualidad humana son las expectativas. ¿Por qué? Pues la sexualidad no está hecha para sí mismo, sino para la relación. Entonces se introducen ahí un montón de problemas que espero de mí mismo, que espero del otro y que espero de la relación misma. Pues bueno, eso sería como el segundo gran punto. El primero el corpóreo, el segundo sexuado, y también estamos descubriendo, porque va pasando el tiempo, o sea, tuvieron hasta ahora 2 minutos y algo para actuar, es decir, somos seres históricos, estamos metidos en una vida que comienza con una fecha y termina en una fecha, es decir, vayan sumando, es decir, la suma de la sexualidad y lo histórico desemboca en el amor. Todo ser humano está hecho para el amor, o más bien para amar, como lo vemos aquí. Y pues esto ya obviamente no se hace solo ni instintivamente, sino que requiere de formación, conciencia, esfuerzo, o sea, como en este caso, imagínense que bueno, esta obra de arte que están representando esta pareja, pues es la vida de matrimonio de una pareja y bueno, pues tendrán sus equívocos, sus caídas, sus discusiones, sus peleas, pero van en un proyecto. Ok, bueno, pues ahí ya descubrimos cuatro, vamos a seguir 4 grandes aspectos. El cuarto era que estamos llamados a amar, o sea, a la relación, a hacer una historia, porque esto es una historia, una sola carne, entre dos personas que no dejan de ser dos. Es una representación con 2 personas.
Vamos a seguir adelante para ver qué otras cosas vamos descubriendo. Vean qué maravilla los seres humanos. Estos son el chico y el chica, Ish e Isha, que entre los dos componen a Adán, o Hadam, que es el barro que Dios crea desde el principio. O sea, esto es lo que hubiera, esta lectura es la que hubiera dado cualquier hebreo que hubiera visto esto. Aquí vemos la unidad de la carne, pero también vemos las consecuencias del pecado original para la pareja, porque las consecuencias del pecado original son para la pareja, no nada más para los individuos, y ya las mencionaremos. Aquí pues recogemos otro punto, y es que los seres humanos necesitamos de la inteligencia, y la inteligencia se tiene que formar. Necesitamos de la voluntad y se tiene que formar, es decir, se necesita de conciencia y de libertad, que de hecho son las mínimas cosas que se piden para que, un matrimonio sea válido, ¿no? Si no saben lo que están haciendo y no quieren hacerlo, hasta un cierto grado, bueno, pues entran a la iglesia solteros y salen solteros. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos también esta convicción de la necesidad de preparación, de esfuerzo, de conciencia y de libertad. Ok, el séptimo punto sería ya la dignidad. Todo ser humano, por el hecho de serlo, es digno porque es imagen y semejanza de Dios. Es octavo, único y absolutamente irrepetible. Y es decir, cada uno tiene una misión aquí absolutamente insustituible en el mundo. Noveno, eso sería irrepetible. Y el décimo, que cosechamos, pero que tiene que ver mucho con el Antiguo Testamento, es que somos, ya como conclusión, somos seres de alianza. ¿Dónde se ve que somos seres de alianza? Pues en el hecho de ser sexuados, históricos, porque queremos hacer nuestra vida con el otro. Bueno, pues espero que nos haya gustado este ejercicio y bueno, veo que en el chat han puesto muchas cosas. Todo lo que han puesto, que estoy viendo, es absolutamente necesario para un matrimonio y se desprende de la evidencia y también lo veremos en las Sagradas Escrituras. Entonces ahora sí ya nos metemos.
siguiendo los puntos que yo les había dicho desde el principio, vamos a, ya metiéndonos. Entonces, el amor desde el inicio con Abraham, que es cuando nace la historia, 2000 años antes de Cristo, o sea, nace la historia, no la historia de la humanidad, la historia de Israel, que es lo que nos importa en este momento. Abraham recibe el mandato, bueno, la promesa de ser el padre de una infinidad de seres humanos, hijos de Dios, hijos de Israel, y también, por tanto, como símbolo de esa alianza está la circuncisión. Y la circuncisión, que pues, es la ablación del prepucio, obviamente en el hombre, no en la mujer, es donde en el cuerpo está la santidad o el signo, el sello en el cuerpo, el sello de pertenencia a Dios. Entonces ahí ya se ve que los seres humanos no somos nada más animales arrojados aquí en la tierra, sino que tenemos una relación de esponsalidad con Dios. Y a partir de Abraham, estamos en el año 2000, 1900 antes de Cristo más o menos, nace la necesidad de regular la sexualidad, porque justamente por lo que decíamos antes, porque la sexualidad es problemática, si dejas a una persona, como hoy se hace, que se deje llevar por todos sus deseos desde que es niño, le haces todo, lo sobreproteges, le evitas todas las dificultades, bueno, pues estás creando un monstruo para el día de mañana, un narcisista. Bueno, los judíos, o sea, que no son judíos en esa época, Abraham y compañía, dicen, no, todo esto se tiene que regular. ¿Y cómo se tiene que regular? Bueno, pues con la virginidad. Y bueno, hay que reconocer que en esa época la obligación de la virginidad cae sobre la mujer. Así, brevemente, para darnos una idea, cómo se comienza a concebir el matrimonio. El matrimonio es el resultado de un pacto entre dos familias, aunque el varón tiene una cierta libertad para escoger. O sea, los padres le preguntan, oye, nos ha parecido casarte bien con esta persona, ¿qué te parece? O sea, no era una imposición como después se hizo de la historia. Las mujeres también tenían una cierta libertad para aceptar. Hay muchísimos casos en las escrituras donde a la chica se le pregunta si acepta. Por ejemplo, en el caso de María, Raquel, Rebeca, otras muchas. Y ya después, ¿cómo era un casamiento judío? Un casamiento judío, pues, tenía dos grandes puntos. Hagan de cuenta que esta es la historia de la pareja, esto que tenemos aquí, y bueno, o sea, la persona nacía, crecía, llegaba más o menos a los 12 años, las mujeres, 13 a los 15 los hombres, y se realizaba la primera fase, la primera ceremonia del casamiento, que era el desposorio. El desposorio consistía en que el padre de la chica la entregaba al esposo. El esposo ofrecía un mohar, o sea, mohar significa el ajuar que iba a tener la esposa, o sea, bienes, y también, dependiendo de la época, tenía que pagar una dote, el hombre, para adquirir a la esposa. En otras épocas, el hombre da el ajuar, que son las pertenencias de la esposa, y el padre da la dote. En otros momentos, el padre del esposo da la dote. O sea, pero el caso es que siempre la mujer debe tener una dote y unas pertenencias. Bueno, aquí ya están casados, después del desposorio o en nupciales o esponsales. Pero pasa un año y siguen viviendo cada uno en su casa. Esto es una maravilla que nos dejan las escrituras, porque pues tienen un año para madurar el hecho de que están casados. De hecho, si se quieren, o sea, si no se ponen de acuerdo, lo que sea, pues existe el divorcio. A ver, ¿cómo va a haber divorcio si viven cada uno en casa de sus padres? Bueno, porque ya están casados legalmente. ¿Okay? Bueno, ¿qué hacían en ese año? Pues ella se iba preparando para las labores domésticas y él iba preparando una casa para la esposa.
Bueno, por eso Cristo va a decir después, a ver, dejen de llorar a los apóstoles, yo me voy al Padre para prepararles a ustedes una casa, porque ustedes son mi esposa. Bueno, el caso es que pasaba ese año y ya se celebraba la boda, propiamente hablando, que es el segundo momento del casamiento judío, que consistía pues en una ceremonia mucho más complicada, más solemne, con muchísimos platillos. Y bueno, pero ¿en qué consistía? En medio de tantas ceremonias, consistía en dos cosas. La primera, en que el esposo introducía a la esposa en su casa, y la segunda, en que realizaba la consumación durante y dentro de la boda. Esto era absolutamente importante. La relación sexual dentro de la boda, porque de ahí el fruto de esa relación era nada menos que un hijo de Dios, un hijo de Israel. Y ya después vivían la vida cotidiana. Así es que estaba el primer punto, la primera ceremonia de desposorio, la segunda. El desposorio normalmente se celebraba con un banquete y a la vez o después partían un animal a la mitad, lo separaban y pasaban por la mitad del animal sin tocar la sangre las personas que habían hecho el pacto. No sé si eso les suena. Pues tenemos la Pascua y el paso del Mar Rojo. Ok, vamos a... Y bueno, también existe el divorcio. De hecho, hay infinitas discusiones entre los maestros, los rabíes, sobre cuáles pueden ser las razones para divorciar, pero ninguno absolutamente se cuestiona si el matrimonio es indisoluble. Bueno, era común pedir la mano en un pozo, por eso la anunciación de María pues va a ser en un pozo, en parte también va a ser la casa, y hay muchos encuentros entre futuros esposos que se realizan en un pozo. Bueno, el segundo punto son un poquito la importancia del desposorio. O sea, es una enseñanza que se nos queda para nosotros de las Escrituras, de esa época, y es que, bueno, son estas que yo les estoy poniendo aquí. O sea, la intuición que hay aquí en el hecho de celebrar el desposorio es que es la importancia de definir etapas. Esto, sobre todo en la actualidad, en donde hay una indefinición total. Incluso matrimonios, una vez que ya están casados, pues no tienen conciencia de qué es lo que pasó. O sea, que sí, ya estamos casados, pero ¿qué ha cambiado en nosotros? Bueno, pues unas etapas que implican preparación personal, porque tú no puedes definir una etapa si no tienes una claridad, una cierta conciencia, una libertad. La preparación en pareja, una preparación personal y una preparación o un ver a la pareja como un proyecto y no como simples dos seres humanos que están ahí medio pegados. Y la importancia de preparar la casa y preparar el trabajo, ¿no? A ver, ¿tú en qué vas a trabajar? Ah, no, yo, ¿cuántas veces escuchamos en la actualidad? Bueno, pues es que estamos haciendo exactamente lo contrario de las grandes enseñanzas que hay aquí. Entender la pareja, la vida de pareja, como un proyecto y pues con proyectos particulares. Y bueno, nuevamente existe el divorcio. Los tipos de matrimonio que hay en el Antiguo Testamento, pues aquí los tenemos. Un hombre con una mujer. No se alcanzan a ver las letras, pero también no son necesarias, ya les digo yo. Un hombre con una mujer, un hombre con una mujer y una concubina. Obviamente la concubina debía tener su propia tienda, su propia digamos, casa o habitación, pero delante de la ley era concubina, no era una amiga de turno, no. Estaba protegida por la ley y por el esposo. Y bueno, hay muchos casos de concubinas. Después, el varón, cuando se casa, asume las propiedades de su esposa. Si entre las propiedades de su esposa está una esclava, obviamente las esclavas eran, los esclavos y las esclavas eran extranjeros, porque es inconcebible que un judío tenga a otro judío como esclavo. Bueno, al asumir, o sea, si esa propiedad de esta mujer es una esclava y otras pertenencias, pues él también la asume como segunda esposa. Otro tipo, pues es el esposo,
con la esposa 1, 2 o 3 y las que hayan sido. Por ejemplo, Esaú pues, tuvo 3 esposas, Lamas 2, Jacob, bueno, Jacob 2 porque se vio obligado, porque él estaba convencidísimo de que quería a una sola y para siempre, que era Raquel, pero lo engañó su suegro Labán, como ya sabemos, y si no sabemos, pues ya estamos aquí para enterarnos. También el levirato, es decir, aquí hay un matrimonio, pero si él muere, su hermano está obligado a aceptar a su cuñada como esposa. Y si no la quiere aceptar, pues hay una ceremonia de algo así como de divorcio. Otra cosa que en nuestra mentalidad nos sorprende, pero hay que meternos en la historia. No podemos leer la historia según nuestra mentalidad y nuestros criterios o prejuicios. Aquí, eso, perdón, voy a poner un momentito el puntero. Ok, aquí tenemos otro tipo que sería el violador con la víctima. Hay muchísimas razones aquí, si a alguien le interesa, pues ya me preguntan, pero aquí como el espíritu que hay detrás de todas estas formas de matrimonio, porque no son tipos, son formas, porque vemos que todos son varón y mujer, como de hecho es la definición de matrimonio, o sea, no hay otra. Pero lo que vemos aquí es siempre como la protección de la mujer. No puede haber mujeres sueltas por ahí, porque en la sociedad, físicamente, en el trabajo, son consideradas más frágiles, entonces siempre tienen que estar bajo la protección o del padre, si son hijas, o del esposo, si son esposas. Igual que el soldado, si toma a una prisionera de guerra, está obligada a desposarla, o sea, no la puede tener ahí de cualquier manera. Y finalmente, digamos, una persona, yo tengo esclavos y entre los esclavos hay hombres y mujeres, entonces yo tengo el derecho y el deber, de hecho, de casarlos, o sea, de unirlos para que no se queden sin descendencia y no se queden ahí perdidos. Bueno, pues estas son las formas de matrimonio que aparecen en las escrituras y finalmente llegamos así en este recorrido en el que hemos recorrido 2000, sí, casi 2000 años sin darnos cuenta. O sea, hemos pasado de la época primitiva, la posesión de la tierra prometida, la época de los reyes, en las que se forjan ya totalmente las leyes del matrimonio, y después viene el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia se van a escribir muchos libros esponsales, Tobías, Esther, Judith, Ruth, con todas esas historias maravillosas, y bueno, todas tienen una concepción esponsal. Que es la época de los sapienciales. Les envié un videito donde hablo de la concepción de la mujer en los libros sapienciales, que son los que se escriben al final, y de hecho entre esos libros sapienciales está, o debería estar, o, bueno, o estuvo originalmente, los 11 primeros capítulos del Génesis, que son una reflexión teológica, o sea, no son una descripción del mundo, cómo se originan las cosas, eso realmente no nos importa. Teológicamente, bueno, o sea, sí nos importa, pero no es lo que quiere el Génesis. Lo que quiere el Génesis decirnos es que detrás de todas las cosas que vemos, pues debe de haber un proyecto de Dios. Entonces, bueno, pues hay un proyecto sobre los animales, un proyecto sobre las cosas, sobre la tierra, sobre los astros, sobre la luz, sobre las tinieblas, sobre las aguas, y desde luego que el proyecto más maravilloso está sobre el ser humano. O sea, es por el hecho, bueno, está hecho a imagen y semejanza. Selem y demut, imago et similitudo. Eikon kai homoiotati, homoioteta. Y donde se manifiesta que el hombre está hecho a imagen y semejanza, pues si ya estamos atentos a lo que dice el Génesis y no a teorías, es que en el dominio, con el propósito de que los seres humanos sean como los representantes del mundo, o sea, dominen la tierra. Dominen significa cultivarla como un jardín, no destrócenla.
Segundo, en lo sexuado, porque es a través de lo sexuado que los seres humanos pueden ser un yo y un tú. Eso no existe en los animales ni en las plantas. Es a través de lo sexuado que el ser humano es persona, relacional y, o sea, por tanto, hecha para la unidad, porque es a través de lo sexuado que el hombre puede ser como Dios, o sea, amar y procrear. Bueno, en el caso de Dios, más bien engendrar. En el caso de Dios es crear, pero el hombre es creado y engendrado. Dios, bueno, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que se encarna, es engendrado, pero no creado. Nosotros somos engendrados y creados. Y bueno, en algunas épocas de la historia o de la teología se ha dado poca importancia a esta dimensión de que somos sexuados, y eso es lo que nos hace imagen y semejanza. Y la tercera forma, más bien manifestación de la que habla Génesis sobre la imagen y semejanza es la homoioteta, que es la imagen y semejanza, o sea, que son diferentes, no son sinónimos. Imagen significa que estamos copiados, por así decir, de Cristo, o sea, Cristo, por tanto, ya encarnado, padecido, muerto y resucitado. Y segundo, que esta semejanza significa que estamos llamados, tenemos esta vida para irnos asemejando. ¿Y cuál es el camino para irnos asemejando a Dios? Pues el amor. ¿Y cuál es el espacio natural del amor? El matrimonio. Y esto ya convierte, una de las grandes conclusiones es que convierte el matrimonio en un camino de redención. O sea, el matrimonio no es una cuestión biológica o de sentimientos o un camino bonito o de sacramento en malentendido. Y por otro lado, la redención no, es el camino, es el lugar donde vas colaborando con el granito de arena, con tu granito de arena, en la redención. Muy bien. Y esto nos lleva a que, bueno, pues el matrimonio que se concibe en el Nuevo Testamento está caracterizado por el amor. Está clarísimo a través de muchísimos textos que el matrimonio es el lugar de la unión sexual y que esta unión sexual debe ser satisfactoria. Bueno, si a alguien le interesan los textos, hay cientos, muchísimos textos en los que se dice, por ejemplo, una muchacha que se muere, sabe que se va a morir sin casarse, lo que lamenta es que va a morir sin gozarse con un hombre. El Cantar de los Cantares, que es de hecho el resumen de las escrituras, que se escribe también en la época sapiencial, es otro ejemplo. Por tanto, por tanto, el placer y la unión sexual es un deber que hay que cumplir. El esposo a su manera, la esposa a su manera, por de modo que la esposa lo haga a solas, o eso no es cumplir, o viceversa. Por eso se condena la masturbación, porque es un acto intrínsecamente egoísta, o sea, no, está renunciando a la unión. Se condena la promiscuidad y se la relaciona con la perversión. Por eso Pablo, después, muchos siglos después, en el Nuevo Testamento, va a decir, o sea, va a citar el Antiguo Testamento. Después solía haber, o se fraguan ya en la última parte, los papeles sexuales. Significa que en general, en el Antiguo Testamento, la mujer, o sea, a la mujer le toca la tarea, bueno, muchas tareas domésticas y roles, etcétera, pero la tarea de sumisión y de ser ayuda. En cambio, el hombre, digamos, sería como la cabeza. Y bueno, pues yo por eso lo pongo entre paréntesis y además interrogación, porque vamos a descubrir que
ya desde el Antiguo Testamento, sobre todo en la última época, en los últimos 500 años, que son esos 500 años de espera del esposo, que es Cristo, la sumisión se va a ir entendiendo como algo recíproco, no nada más como algo de la mujer. Y bueno, eso se va a entender mucho mejor en el mundo. Segundo, que la mujer no, o sea, no es una ayuda nada más para que el hombre cumpla su misión, sino que esa ayuda debe ser recíproca y mutua. Y bueno, ¿a qué se refiere? Pues no se refiere a que le ayude a cocinar o que le ayude a trabajar la tierra. No, es algo sumamente profundo que se refiere a ser ayuda, por ayuda en la vida, porque los seres humanos somos seres de cuidado, necesitamos que alguien se ocupe de nosotros y en el fondo estamos llamados a ocuparnos del otro. Por eso, y también en los últimos 500 años, son absolutamente escasísimos los casos de poligamia, porque hay, después de la reflexión del Génesis, que se escribe tardíamente, se llega a la conclusión de que si el matrimonio es matrimonio, tiene que ser monógamo, pero no se expresa claramente. Igual que si es una sola carne, pues parece que está hecho para siempre, y si es para siempre, excluye el divorcio, excluye el adulterio y excluye la poligamia. De hecho, ya terminó esta parte con el adulterio. El adulterio, a pesar de que se permitía la poligamia y el divorcio, el adulterio es severísimamente castigado porque equivale a un asesinato. De hecho, en algunas listas de los mandamientos, el quinto mandamiento es no adulterarás, y su par, el 6, no matarás. Y en otras es al revés, pero, o sea, así de grave es el adulterio, por eso se castigaba tan duramente. Y, o sea, un hombre podía tener una concubina, pero no podía ser adúltero. O sea, la mujer tenía que estar siempre al cuidado de un hombre. Bueno, y después, detrás de todo esto parece que hay un símbolo espiritual, y es que la pareja humana, en la boda, cuando vemos que se aman, cuando son viejitos, que se cuidan, son como una imagen del amor que Dios tiene a la humanidad. O sea, aprendemos el amor de Dios a través del amor de la pareja, y aprendemos el amor que debe haber en la pareja a través del amor que Dios tiene a su esposa, Israel, la iglesia. Muy bien, y ahora vamos al segundo punto, que lo voy a ver más brevemente, en el que vamos a ver estos 4 puntitos o subtítulos. Toda persona, tú, yo, cada uno, es un ser de alianza esponsal con Dios. Esto es una convicción absoluta en el Antiguo Testamento, y eso nos lleva a recordar cómo era si hubiera participaciones aquí, yo les preguntaría, a ver, tú, ¿cómo era el casamiento judío? Entonces ya estoy seguro que todos levantarían la mano al unísono y me responderían que tenía estas 2 partes: el desposorio, un año después se celebraba la boda propiamente hablando, que vivían separados, etc. Bueno, pues una cosa maravillosa es que las escrituras están precisamente organizadas como un casamiento judío, donde aparece el nacimiento de Israel a partir de Abraham, la genealogía, cómo terminan en Egipto, salen por el poder de Dios y guiados por Moisés de Egipto para realizar el desposorio en el desierto. Y bueno, aquí no les voy a inundar de información, pero he puesto algunas palabras clave para entender. Entonces, como el casamiento judío, ya lo vemos, pues la Biblia está organizada como el casamiento judío. La entrega de la tierra prometida es el mohar, que el esposo entrega a la esposa, pero después la esposa, que es Israel, es infiel. Entonces, en la época de los reyes van a llegar los profetas para denunciar la infidelidad. De hecho, los profetas, si lo leemos distraídamente, usan ya muy claramente
un lenguaje esponsal para referirse a la relación entre Dios y el pueblo, o Israel. Bueno, entonces va a haber una serie de profetas, que yo los he dividido en 4 partes, 2 antes del exilio de Babilonia. El exilio de Babilonia es como un segundo desierto en el que la esposa, que es Israel, tiene la oportunidad de recapacitar, de arrepentirse, de aceptar la redención que ha recibido de su esposo, y después el regreso. Lean, porque estamos en un curso, léanse los capítulos, por ejemplo, del 49, de Isaías, del 49 al 55, van a ver que son una serie de cantos bellísimos que entona un esposo a su esposa arrepentida, y donde le está diciendo que le está consolando, que ya deje de sufrir, que se alegre porque van a realizar la boda. Son cantos preciosos que se leen en algunas épocas de la liturgia, como la Cuaresma y la Semana Santa, y que, bueno, todo el mundo los escucha, pero pocos entendemos. Bueno, pues tiene un carácter esponsal. Y justo en esa época, ya después del exilio, en los últimos 500 años, van a escribir este y otros muchos otros textos que faltan aquí, que son justamente los sapienciales, que todos prácticamente tienen esa connotación de la esposa que se prepara para recibir al esposo. Pero se cierra el Antiguo Testamento, que es lo que nos toca en esta sesión, y no llega la boda, no llega todavía el esposo, y pues eso sucederá en el Nuevo Testamento, donde Cristo se presenta de hecho como esposo. Y por eso ya lo veremos en los textos. Ok, así es que una de las grandes convicciones, y de hecho lo que sostiene, lo que le da sentido y explica el matrimonio cristiano, es que está metido en esta historia. Entonces vean pues la ignorancia que hay, la absoluta falta de preparación. Bueno, muchas veces se preparan a los esposos a manejar el dinero, lo cual es absolutamente necesario y urgente, a las relaciones, resolver conflictos, lo cual es maravilloso, pero se pierde el sentido. Eso por no hablar de que las pocas gentes que se casan en la actualidad se preparan para la boda, pero no se preparan para el matrimonio. Entonces el resultado es pues lo que vemos, ¿no? Una cantidad de parejas que muchas ni siquiera se casan porque no encuentran sentido, y muchas de las que se casan, y hay estadísticas que ustedes ya se saben de memoria en México, que hablan de cifras alarmantes de divorcios. Y tanto en las personas casadas como en los divorciados, pues hay una carencia terrible, y es no saber dónde están metidos. O sea, no tomar conciencia de qué ha pasado cuando se han casado. De ni siquiera haber preparado el matrimonio. Y pues aquí hay 2 grandes evangelios. Uno es que todas esas plagas de Egipto, que son los problemas insolubles a veces que se presentan por falta de preparación, por falta de conciencia, bueno, pues se pueden prevenir. Se pueden prevenir con una formación, con un acompañamiento y formando a las personas, a las familias desde pequeños. Pero bueno, como nosotros estamos más encausados a la segunda parte, que es con las personas que han fracasado con mayor o menor culpa, bueno, pues aquí ya aparece el segundo evangelio, que es que siempre hay una buena noticia, y es que toda persona está llamada a amar. Nadie está llamada al fracaso, ni a la tristeza, ni a la amargura, ni a la soledad. Entonces habrá que ver, conducir o acompañar a las personas a esta vocación a amar, a través de los pasos que se dan, ¿no? El reconocimiento de la nulidad y pues ya emprender, o la separación y pues la fidelidad, en fin, pero eso ya son temas que no me tocan a mí. Bien, bueno, aquí les puse algunos ejemplos. O sea, hemos sido creados a imagen y semejanza de Cristo. Aquí tenemos el desposorio judío, que se celebraba con un banquete,
y con una ceremonia, se ponía por testigo a la naturaleza. De hecho, las tablas de la ley son, perdón, antes dije que se ponía por testigo a la naturaleza y desde luego que a Dios. Cuando en el pacto amoroso que hace Dios con Israel, pone por testigo a la naturaleza. Por eso está ahí el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios entrega el documento de matrimonio o el acta de matrimonio, que son las tablas de la ley. Las tablas de la ley no son unos reglamentos, sino son la respuesta de la esposa, que somos cada uno de nosotros, Israel, la iglesia, una respuesta de amor. Aquí también pues, hemos sido bastante ignorantes y nos han enseñado que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, tal. No, el primer mandamiento es Shema Israel, escucha Israel. En otra versión, el primer mandamiento es recuerda, o sea, recuerda que has sido amado, porque has sido amado porque tienes la existencia. Por más desgraciada que haya sido tu vida, está sostenida en el ser por Dios, o sea, por el ser con mayúscula, que es Dios. Por tanto, mientras haya vida, tienes oportunidad de hacer algo y, por tanto, es el recuerda. Y ya a partir de ahí, pues tendrán sentido los mandamientos, que de hecho son una respuesta. Como hay 4 evangelios en el Antiguo Testamento, hay 4 libros de la ley, que son el Decálogo, que justamente comienza con el recuerda Israel, todo lo que has recibido, el Códice Deuteronómico que se perdió, pero después fue encontrado, comienza con el Shema Israel, o sea, escucha que has sido amado, escucha, interprétate, deja de aprender, autointerprétate, mira, vete, y después los otros 2, pues no hace falta explicarlos. Uno es el libro de la alianza y el otro, las leyes de santidad. Alianza, pues de lo que estamos tratando. Los mandamientos tienen sentido a partir de una alianza que tenemos amorosa con Dios. Y leyes de santidad, pues son todo lo que tiene que ver con las personas y los objetos y los lugares sagrados. Y aquí hay una cosa, un chip que tenemos que cambiar, y es que santidad significa pertenencia o estar apartado para. Kadosh. Un espacio, un cementerio es santo porque está apartado para algo sagrado. Una iglesia, bueno, pues los esposos, y bueno, yo aquí no los veo a todos, pero les digo, a ver, levanten la mano los que están casados. Sí, así, yo les estoy viendo aquí por la pantalla. Y bueno, todos los que levanten la mano, bueno, pues ustedes son, bueno, pueden levantarla así físicamente, no necesariamente con la manita. Bueno, todos ustedes que están levantando la mano, a través de la pantalla o lo que sea, todos ustedes son santos porque tienen una relación de pertenencia. Por eso en el Antiguo Testamento, en la ceremonia, se les nombra santos. Se han prometido y se han aceptado, pues ahora ya son santos. Bueno, pues eso, bueno, ya pueden bajar sus manitas. Ok. Bueno, veo que esto se llenó de manitas. Bueno, pues, o sea, esto es real. No solamente y válido para el Antiguo Testamento, sino también para nosotros. Y pues es una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza. Ok, ya somos santos, pues ahora vamos a actuar en consecuencia, ¿no? Bien, porque hemos concebido o nos ha presentado o hemos presentado la santidad como algo para algunos, algunas monjas, algo inalcanzable. No, es esa relación de pertenencia. Muy bien, en la época de los profetas, como dije, esto se ve muy claramente y ya lo habíamos visto un poquito en el esquemita anterior, pero justo Oseas se dirige a Israel. Bueno, ¿cuál es la época de los profetas? Pues aquí yo les puse los años. Va desde el 931 hasta el 450. Es una época en la que
pues se divide el reino de Israel, se parte en dos por un capricho de un rey que quiere hacer su propio rancho, y entonces van a quedar divididos en norte y sur. Entonces en el norte va a presentarse un primer profeta que denuncia la infidelidad de Israel con un lenguaje esponsal. Después, como ven, puse aquí 3 Isaías, porque nuestros libros de Isaías son 3, o sea, hay 3, uno que están pegados en un solo, de 66 capítulos. Pues Jeremías, que es el más dramático quizás de todos los profetas, anuncia la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia como una oportunidad de redención. De hecho, aquí está este pedazo, esta flecha que hay aquí, que ocupa estos años que son casi 50, pues se refiere justamente al destierro de Babilonia. O sea, los babilonios se llevan a gran parte de los judíos, los hacen esclavos allá en Babilonia, y ahí va a predicar Ezequiel, también con un lenguaje esponsal, ¿no? Esposa, acusación aquí por tu culpa. Y después el tercer Isaías, que es, bueno, segundo Isaías y tercer Isaías, y otros profetas, estos que están aquí, que cantan con muchísima alegría y de consolar a la esposa, que es la comunidad. Y bueno, aquí los profetas con este lenguaje en el que se refieren a Dios como esposo y a Israel con la esposa, como la esposa, nos están hablando de que Dios tiene un plan amoroso de redención sobre la comunidad, o sea, sobre todos nosotros en comunidad y individualmente. Y por eso es lo que cantan estos profetas. Muy bien. Después descubrimos que, así como tercer punto de esta segunda parte, que Dios es el modelo del amor en el Antiguo Testamento, no los hombres. Porque los hombres, si nos dejamos llevar por nuestros caprichos, nuestros antojos, nuestra falta de preparación, nuestra ignorancia, pues somos infieles. O sea, no estamos a la altura. El amor, el modelo de amor es Dios. ¿Y cómo ha sido el amor en estos 2000 años de historia que van desde Abraham hasta hasta Herodes, vamos, hasta antes de Cristo? Pues es un amor que tiene algunas propiedades y que es el modelo del amor para todo matrimonio. Es un amor fiel, ¿okay? Es exclusivo, es fecundo y es, digamos, humano y a la vez divino. O sea, fiel significa que excluye el adulterio. Exclusivo significa que excluye la poligamia y también el adulterio, porque Dios ha escogido un solo pueblo. Esto es lo que nos quiere decir. Entonces aquí surgen muchas preguntas. Entonces Dios tiene planeado solamente redimir a los israelitas o a los bautizados. No. A través de este instrumento que es Israel y la Iglesia, estamos llamados, todos, toda la humanidad, a la redención. Y fiel, exclusivo, excluye la poligamia y el divorcio. Es fecundo, porque está llamado pues, a la procreación. Es humano, en cuanto que Dios encarna los sentimientos humanos. Dios, de hecho, se encarna. No es que se vaya a encarnar después, no, se encarna ya desde el momento que crea a los seres humanos. De alguna manera encarna los sentimientos de los humanos, porque al hacer a los humanos libres, pues establece con ellos una relación de amor y por tanto el riesgo de que los humanos no amen a fondo. Y desde luego que es un amor divino. Es un amor de ágape, o sea, ágape es una palabra griega para designar el amor de Dios y significa significa un amor sin fronteras, sin límites, porque la A es un alfa privativa, o sea, significa no, y gapos significa fronteras o límites.
es un amor de donación, es un amor que baja, y es lo que tenemos en este icono maravilloso que se encuentra en el Museo Tetriakov de Moscú y es de el místico Andrei Rublev, y justo nos muestra un momento, un pasaje del Antiguo Testamento, que es el momento en que tres personajes misteriosos se presentan a Abraham para decirle que, que van a regresar en un año y que va a tener un hijo, y que representan pues la Santísima Trinidad. El Padre está enviando al Hijo, el Espíritu Santo, Cristo que se está encarnando, por tanto asumiendo las dos naturalezas y abajándose hasta los infiernos para rescatar a la esposa, que es la Iglesia, o sea, Israel, la Iglesia, para elevarla a la divinidad. Y bueno, ahí podríamos estar un semestre comentando aquí este cuadro para introducirnos en su camino de redención. Por eso aparece el 8. El 8 está claramente demarcado ahí simbólicamente en el cuadro. El 8 significa la resurrección. Estamos llamados a la redención a través de la resurrección para llevarnos a la plenitud. Por eso aparecen ciertos trazos que al final hacen de este cuadro un círculo, porque el círculo es el todos los días de mi vida. No es un para siempre así indefinido, no, es todos los días de mi vida. Hay algunos salmos, como el Salmo 23, que habla de una esposa que le canta a su esposo. El Adonai es mi pastor, nada me falta. Bueno, pues es el salmo, y otros terminan: y moraré en la casa del Señor todos los días de mi vida. Por eso la promesa, el rito que se celebra en la iglesia, pues está sacado del Antiguo Testamento. Se dice: te acepto y me prometo tal todos los días de mi vida. No se dice hasta que la muerte nos separe, no, es todos los días. Se está citando justamente el Antiguo Testamento. Y bueno, otros elementos que hay aquí, bueno, que hablan de la... Como ven aquí, todos los movimientos de Dios, de la Trinidad, son abajarse. Cristo que se somete o se abaja, obedece al Padre, se encarna, padece, muere, resucita por cada uno de nosotros. O sea, es un servicio, un amor de abajamiento. Y ya, para ir terminando, en el Antiguo Testamento hay cuatro, a ver si voy a seguir avanzando, hay cuatro tipos de amor. Perdón, voy a regresar un momentito a esta. Hay cuatro tipos de amor, hay muchas palabras para designar el amor, hay más de 10, pero hay como cuatro formas del amor, que son: la primera, el ruhá, que es un amor carnal, que significa pues el beso, la relación sexual, y eso se hace en el matrimonio. Hay un segundo tipo de amor, que es el kinah, que es un amor de santidad, o sea, de pertenencia, de que muchas veces se traduce como celo, porque cuando tienes una relación de pertenencia, te tomas en serio la vida del otro, te lo tomas como tu misión. La tercera forma sería el gesed, significa ponerte al servicio del otro. Y bueno, fíjense que pues, cuando una pareja se rompe, pues es que faltan estos cuatro tipos de amor: el amor carnal, el amor de pertenencia, de tomarte en serio la vida del otro, el amor de ponerte al servicio del otro, que después se desglosa, pero bueno, no lo vamos a desglosar aquí. Y finalmente está el amor de Rahamim. Rahamim significa un amor de madre, o sea, llevar y cuidar al otro como si lo llevaras en tu útero. ¿Qué es lo que significa? Y que corresponde un poquito, estos cuatro amores corresponden al ágape. Entonces, el ágape es una forma de llamarle al amor, que es la más elevada, que es la propiamente
de Dios y que es el amor al que estamos llamados. Y finalmente, una de las grandes convicciones que hay en el Antiguo Testamento y que se va madurando es que el cuerpo es templo. ¿Ok? Y esto no es ni una metáfora ni una imagen. ¿Qué significa que el cuerpo es templo? Bueno, pues que en las diversas partes del cuerpo, y aquí faltan, porque el cuerpo humano, en sus diversas partes, significa que está hecho para la relación. O sea, todo esto, como no tenemos tiempo, pero podíamos desarrollarlo. Y bueno, me estoy conteniendo porque estoy a punto de explicar alguno, pero para lo que nos interesa es que el cuerpo, si es un templo, con estos significados, pues significa a su vez que está hecho para el culto. O sea, los seres humanos no somos animales ni productos, sino que somos seres de culto. O sea, ¿para qué sirven los templos? Pues para dar culto ahí en comunidad a Dios. Bueno, pues el cuerpo es para dar culto. Y por eso dice Pablo a los corintios, eso ya será después, o sea, puedes meter las prostitutas a practicar el sexo en el templo, pues no, pues tampoco lo puedes hacer con tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo. Tu cuerpo es un templo que está dedicado al otro, el esposo a la esposa, y por tanto no puede dedicarse a la prostitución, al adulterio, y ya en la simbología de la teología del cuerpo del Antiguo Testamento, pues está el significado de la sangre, por la cual el pastor da la vida por la oveja, que es la esposa. El costado significa la pareja humana, por eso en el Génesis se habla de que Dios parte a Adán por el costado y de ellos hace dos, que son Elisha, el varón y la mujer, el brazo, la potencia. Hay muchísimos lugares donde se habla del cuerpo como templo con este significado. Las piernas, la firmeza. La zona del amor carnal, pues es esta, el corazón, y el lugar de la circuncisión, pues el lugar de la alianza con Dios. Esto en el Antiguo Testamento. Pero aquí hay una gran intuición, y es que pues es a través de la sexualidad el camino justamente para amar. Entonces, en lo que quiero insistir es que cuando se dice que el cuerpo es templo, no se habla así en general bonito, no, significa que es absolutamente real y que la relación esponsal, la relación sexual dentro del matrimonio es una forma de dar culto a Dios. Por eso ya después la Iglesia va a sacar una conclusión, y es que en un matrimonio hay tres altares. El altar de la mesa, donde comen, que no es para estar chateando ni para estar cada uno en lo suyo. Segundo, el altar de la cama, donde se realiza la unión sexual, que es como un incienso que sube a Dios. Y el altar de la iglesia. Por eso, es donde con la iglesia, por eso antes los altares, cuando estaban bien hechos, tenían un baldaquino. El baldaquino, pues, es la figura de un palio que cubre el lugar donde duermen los esposos. Bien, bueno, pues con esto vamos a terminar. Creo que no digo que nos haya sobrado tiempo porque les mandé también bastante material aparte, unas reflexiones sobre, una reflexión muy breve de 15 minutos sobre el cantar de los cantares para entender la esponsalidad humana, la esponsalidad vertical, la esponsalidad horizontal, que es la de la pareja humana, y la esponsalidad vertical. También, bueno, ya después les harán llegar también uno del Apocalipsis donde comento que justamente, pero eso será después del Antiguo Testamento, si no quemamos cartuchos. Les manda también un vídeo donde explico un poco
la situación de la mujer en los sapienciales y desde luego que tiene mucho que ver con la esponsalidad. Y bueno, por mi parte, bueno, espero no haberme acelerado mucho, haber ido demasiado rápido. En tal caso, si a alguien le interesa, pues puede pedir, pues ya verá, Jorge, ¿no? Pedir la grabación para si quiere repasar, en fin, ya tienen ustedes su metodología. Y bueno, Jorge, adelante, díganme cómo se han sentido, cómo vamos. Muchas gracias, Oscar. Bien, yo Bien, había varias manos levantadas. Somos 116 participantes. Entonces no sería justo poder darle la palabra a algunos y negárselas a otros, pero ya conocen la metodología. Todas las preguntas que tengan, ahí en el chat están viendo 3 links. Uno para la asistencia, otro para que si tienen preguntas, pueden ingresar mediante el link a formular las preguntas. Todas las preguntas se las haremos llegar a Oscar y Oscar amablemente realizará un video y en ese video responderá las preguntas y lo publicaremos en el chat de WhatsApp. Y hay un tercer link. Este tercer link es precisamente para que puedan acceder al material adicional que acaba de comentar Oscar. Entonces, les sugiero yo que aprovechen el tiempo que resta para poder acceder a ese material y por lo pronto solamente vean el primer video. Los demás videos los pueden ir viendo después de tomar las siguientes sesiones. No sé si nos quieres comentar algo más, Oscar, antes de concluir el día de hoy. bueno, pues ya así como conclusión, en medio, perdón, de tanta... no es información, sino misterio, ¿no? Y, bueno, primero invitarnos a que las cosas no se aprenden, porque no nos vamos a aprender el Antiguo Testamento ni la concepción, no, más bien se descubren, porque lo que aprendemos pues o es falso o se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, algunas conclusiones. Primero, que Dios se revela a través de la naturaleza humana tal como la vemos, que es la relación, o sea, la persona tal como la vimos a través del video. Segundo, que Dios revela un plan, un proyecto de salvación, que hemos sido creados para ser redimidos y que, o para ser divinizados por Dios, obviamente, y en este camino de divinización, o sea, en este camino de redención, si quieren le pueden llamar salvación, que, bueno, pues en este camino tenemos la vida como una oportunidad para nosotros decir sí a esa redención, porque no vamos a ser obligatoriamente redimidos, ¿no? No vamos a ser metidos al cielo a golpes, sino que como somos seres amorosos, tenemos la vida como una oportunidad para dar nuestro sí. ¿Y cuál es el camino para la redención? Pues la relación, el matrimonio. Y que el matrimonio, pues esta es otra conclusión, que ya desde el Antiguo Testamento, que el matrimonio no es una cosa que se da por sí solita, ni sin preparación, sino que requiere de conciencia, libertad. Otra de las grandes conclusiones, que va a estar más claramente en el Nuevo Testamento, es que el matrimonio tiene sentido no solamente aquí en la tierra, para ser, no digo felices, sino tener una cierta satisfacción a través de los hijos, a través de la pareja, del cuidado mutuo, sino que el matrimonio está inserto o metido en la historia de amor entre Dios y Israel, la iglesia. Es decir, ya desde aquí, aunque no aparece claramente,
pero se intuye o se saca la conclusión de que necesitamos la gracia. Los seres humanos estamos hechos para volar, pero no tenemos alas. Entonces, necesitamos las alas del águila grande, que aparecen en algunos lugares de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y esas alas del águila grande son los méritos de Cristo, o sea, la gracia. Y bueno, eso ya lo vamos a adelantar una cosita, eso lo vamos a ver más claramente en los evangelios que están conectados absolutamente con el Antiguo Testamento. No se pueden entender los evangelios sin el Antiguo Testamento, los gestos que Cristo hace y por tanto los gestos que se refieren al matrimonio, pues hay que acudir siempre al Antiguo Testamento. Cuando Cristo se presenta como esposo, bueno, ¿por qué? Porque es una ocurrencia, no, Señor, porque es su plan, pues está en su plan de redención y va en perfecta sintonía con el Antiguo Testamento. Pero bueno, la experiencia de todos los matrimonios es que comienzan con mucha ilusión, con mucho vino en sus tinajas, que es lo que significa el vino, pues es el amor, eso es como el tanque de gasolina de los matrimonios. Todos comienzan con mucho entusiasmo, pero tarde o temprano se va agotando y en algunos se agota totalmente. Entonces, necesitamos presentarle a Dios la situación. Y no es rogar ni pedir ni arrodillarse para arrancar necesariamente un milagro. No, ahí, tal como nos cuenta la historia, es exponer una situación. Mira, estamos mal, no hay vino, y ya verá Dios lo que hace. Y con la intercesión de María nos alcanza la gracia. Bueno, me extendí un poquito en esto porque ya desde el Antiguo Testamento está presente la fuerza de la gracia. De hecho, la conversión de los hombres, el camino, pues no se puede hacer sin la ayuda de Dios. En la época de los profetas, Dios continuamente cuando nos consuela, como su esposa, nos dice, a ver, no te preocupes, tú eres hombre y los hombres caen y fallan, pero tienes mi ayuda, estás conmigo y yo te voy a sacar de esto. Hay muchísimos lugares donde aparece eso, la gracia. Entonces, ya como conclusiones, somos seres de alianza, no estamos no hemos sido creados para estar solos, somos seres de alianza, ¿cómo se llama? Horizontal, quien es nuestra pareja, quien nos acompaña en el camino hasta que la muerte nos separa, no son principalmente ni los hijos ni los padres, sino la pareja. Esto está presente en muchas culturas y además es evidente, ¿no? Porque la familia pues, tiene una duración, pero el matrimonio es para siempre. Y segundo, que somos seres, por el hecho de ser así, de relación esponsal con Dios. Y en ese sentido, también se intuye, aunque no está presente en el Antiguo Testamento, el celibato como una relación amorosa. En el Antiguo Testamento no hay desgracia más grande para una persona que no casarse. Y solamente hay el testimonio de dos personas que no se casaron y fue contra su voluntad, la hija de Jefté y Jeremías. Y en el Nuevo Testamento vamos a descubrir que hay una sola vocación y es que estamos llamados a amar. Y hay dos estados de vida que son el celibato, que no es un camino de renuncia, sino un amar con todo el corazón, y segundo, el matrimonio, que es el camino natural, el más común, para realizar, para introducirnos en la redención. Entonces, bueno, esa sería una conclusión larga, con la base de puntos de todo esto que recogemos. Y bueno, ya le preguntarán a Jorge si alguien quiere repasar, si alguien quiere información o bibliografía o algún vídeo extra, porque es fundamental entender esto, si no, no entendemos el matrimonio cristiano, que muchas veces
confiamos más en nuestras débiles fuerzas humanas, en nuestro ascetismo o estoicismo, o sea, aguantar, soportar, ver el matrimonio como una carga, una cruz malentendida, porque la cruz es camino de redención. No, el matrimonio es eso, con la gracia, pues un evangelio, un camino. Pues y yo concluiría con eso y pues mucho ánimo, adelante, vale la pena. Yo les invito, casi les conmino a que se formen, porque no puedes iluminar la vida de una persona si no estás formado. Y bueno, con eso termino. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Muchas gracias, Oscar. Pues bueno, con esto concluimos. Sugerencias y recomendaciones. Como bien se dieron cuenta, la información es vasta y lo que nos compartió Oscar hoy es apenas una pincelada. Segundo, no se trata de memorizar. Realmente les sugiero que procuren hacerse de silencio y en el silencio empezar a reflexionar y meditar todo lo que recibimos. Hay que empezar a tratar de entrar en sintonía con Dios y empezar a descubrir este gran misterio que es la revelación. Por último, hay una metodología. Entonces, ya les compartí por el chat de Zoom los links. Ahorita les voy a subir al chat de WhatsApp el formulario para las preguntas que le quieran hacer a Oscar y también el acceso para la evaluación de la sesión y el acceso al material adicional. Solamente están habilitados los videos que es conveniente que vean ahorita. Conforme vayamos avanzando, se van a ir habilitando los demás videos. Es parte de la metodología. Ahora, nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo por compartir con esos expositores la información y dosificándola de la mejor manera posible. Pero también el que recibe la información tiene que hacer su parte. Entonces, les sugiero que lean el material que se les propuso y también todas las notas y todo lo que se vio hoy. Sí es fundamental no memorizar, sino meditar y reflexionar. Otra recomendación. Vieron que es bastante la información, entonces el día de mañana los invito a que entren a las 6:50, 10 minutos antes, y estar ya preparados y receptivos, porque también el día de mañana y el día viernes va a ser muy vasto lo que se va a tratar de ver. Entonces es importante estar puntuales. Les deseo muy buenas noches, que descansen, aprovechemos para reflexionar todo lo que es el día de hoy y los invito mañana primero a las 6:50 a estar apuntados, listos y dispuestos para la segunda sesión. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Hasta luego.